Profesores, ¿cómo conseguís que vuestros estudiantes confiesen cosas que hicieron a vuestras espaldas? Estaba en el baño cuando vi, el profesor García está bueno, con corazones alrededor. El profesor García era el sustituto de 25 años, completamente inapropiado. Saqué una foto y marché a mi aula donde mi quinta hora estaba charlando. Cerré la puerta de golpe. El director me acaba de llamar. Mi voz estaba mortalmente silenciosa. ¿Sabe lo que uno de vosotros hizo? Tenéis exactamente 5 minutos para confesar o todos quedan suspendidos. Carmen, la mejor de la clase, dejó caer su botella de agua. ¿Qué? David, el quarterback estrella, se echó hacia atrás. ¿Todos? Laura, la chica del teatro, se puso pálida. ¿Qué descubrió? 4 minutos, dije mirando el reloj. Uno de vosotros hizo algo. El director tiene pruebas. Confesad ahora o todos pagan. La clase explotó. Carmen se levantó. Espere, profesora López. Si es por los exámenes puedo explicar. Sí, he vendido mis exámenes antiguos, pero solo para ayudar a la gente a estudiar. Es básicamente tutorías. Todos la miraron fijamente. ¿Tú qué? Dijo David. Cállate, David. Tú literalmente pagas a Luis para escribir tus ensayos, replicó Carmen. ¿Qué demonios, Carmen? Rugió Luis. David se puso rojo. Eso es diferente. Es solo ayuda con los deberes. 50 euros son básicamente tarifas de tutoría. ¿No has escrito ni un solo ensayo en todo el año? Gritó Luis. Incluso hice tu selectividad. ¿Hiciste su selectividad? Chillé. Kevin inclinó la cabeza. Así que así es como David entró en las clases avanzadas. 3 minutos, dije fríamente. Laura se levantó dramáticamente. Si es por los registros de visitantes, Mike Peterson tiene 18 años. Es completamente legal. El profesor de educación física, Elena jadeó. El graduado. Lo hemos registrado como mi tutor para besarnos en la biblioteca, pero él tiene 18 y yo 17, y eso es totalmente legal. Por eso la biblioteca siempre está cerrada, murmuró alguien. 2 minutos, grité. Elena se echó a llorar. Cogí el dinero, los fondos del consejo estudiantil, 5.000 euros. Lo invertí en criptomonedas y lo perdí todo. He estado fingiendo recaudaciones de fondos para cubrirlo. Pedro saltó. Espera, si todos estamos confesando, la red de apuestas es mía. Organizo apuestas en cada partido, pero pago impuestos. Mi padre es contable. Lo declaramos. ¿Una red de apuestas? Chilló Carmen. Tú vendes exámenes, respondió Pedro. Clara, la chica silenciosa, se levantó de repente. He estado coqueteando con el profesor sustituto. La habitación se quedó silenciosa. ¿Profesor García? Pregunté débilmente. Nos conocimos en Hinge. No sabe que soy estudiante. Usé fotos viejas. Eso es catfishing, gritó Laura. Tú falsificas documentos, le gritó Clara de vuelta. 1 minuto, rugí. Kevin sacó su teléfono. Esto necesita ser documentado. Miró alrededor. Así que, tenemos robo de exámenes, fraude en ensayos, fraude en selectividad, falsificación, malversación, juego ilegal y catfishing de un profesor. ¿Alguien más? Oscar levantó la mano. He estado cultivando marihuana en el invernadero. ¿Oscar? Gritaron todos. Celia se levantó. Hackeé el sistema de notas. Jorge confesó. He estado viviendo en el techo. ¿En el techo? Chillé. Mis padres piensan que estoy en un internado. Simplemente vengo aquí. Se acabó el tiempo, grité. Nadie confesó lo que sabe el director. Carmen sollozó. ¿Qué más podría haber? Uno de vosotros, dije lentamente. Escribió algo inapropiado sobre un miembro del personal en el baño. Eso es todo. David gritó. Admití fraude académico por grafitis. ¿Quién escribió que el profesor García está bueno? Exigí. Clara se puso blanca. Alguien sabe sobre mis mensajes. La puerta se abrió. Señor Rodríguez, el conserje, entró con su cubo de fregar. Profesora López, sobre esa escritura en el baño. Lo pintaré mañana. Lo miré fijamente. ¿Viste quién lo hizo? Sí, yo. Se encogió de hombros. Daniel, profesor García. Gran tipo. Me ayudó con mi matrimonio ayer. Mi esposa estaba lista para dejarme. Escuchó durante 1 hora. Me dio consejos. Salvó mi matrimonio. Lo escribí como agradecimiento. Bueno, significa genial, ¿verdad? Como buena persona. La habitación se quedó silenciosa. El director no había llamado. Me lo había inventado. Y ahora sabía sobre 8 operaciones criminales diferentes en mi clase de honor porque el conserje no entendía la jerga. Kevin, abriendo una bolsa fresca de patatas fritas, miró el caos alrededor. Definitivamente mejor que YouTube. Crunch, crunch. ¿Así que el director no sabe realmente nada? No, susurré. Pero tú ahora sabes, añadió Kevin alegremente. No, susurré. Pero vuestros padres ahora saben. Todos se congelaron. Levanté mi teléfono. Les envié todo por mensaje mientras confesabais. La manilla de la puerta del aula comenzó a girar. La puerta se abrió de golpe y la madre de Carmen irrumpió primero. Era abogada. Lo sabía. Siempre llevaba trajes elegantes a las reuniones de padres. Sus ojos se fijaron en Carmen, sollozando en su pupitre, y su cara se endureció. Marchó directa hacia mí, y su voz cortó el ruido del aula como un cuchillo. ¿Por qué está llorando mi hija por vender exámenes? 3 padres más empujaron detrás de ella, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. El padre de David llegó después, hombre alto con una polo cara. Ya parecía molesto como si esto estuviera interrumpiendo su partido de golf. Los padres de Luis entraron juntos, ambos con ropa de trabajo como si hubieran dejado sus empleos a mitad de turno. Más padres siguieron llegando, y mi aula se llenó rápidamente. Los estudiantes intentaban explicar sus confesiones todos a la vez, y los padres gritaban preguntas unos sobre otros. Y yo me quedé allí, parada viendo cómo mi farol destruía todo. Carmen sollozaba más fuerte ahora, intentando explicar la venta de exámenes a su madre. David se alejaba de su padre, que seguía exigiendo saber qué significaba fraude académico. Luis estaba pálido y callado, mientras sus padres lo miraban como si nunca lo hubieran visto antes. El nivel de ruido era insano. Padres gritando, estudiantes llorando, todos hablando unos sobre otros. No podía moverme, no podía hablar, solo observaba el caos extenderse como si hubiera detonado una bomba en mi propia aula.
Más padres empujaron por la puerta y no había suficiente espacio para todos. El papá de Pedro llegó pareciendo confundido. La mamá de Oscar estaba llorando antes incluso de llegar a su hijo. Los padres de Celia aparecieron ambos, y sus caras eran puro shock y rabia mezclados. Mi teléfono seguía vibrando con más respuestas de padres a mi mensaje masivo. Todos estaban viniendo, cada uno de ellos. Les había enviado por mensaje todo lo que sus hijos habían confesado, y ahora estaban inundando mi aula exigiendo respuestas que no podía dar. El director Hernández apareció en la entrada con el oficial de seguridad de la escuela justo detrás de él. Hernández estaba en los 50, usualmente calmado y sereno, pero su cara se puso completamente blanca cuando vio el aula llena de padres furiosos y estudiantes sollozando. Se quedó ahí por 3 segundos solo mirando, y lo vi procesar lo que estaba pasando. El oficial de seguridad, un hombre grande llamado González, que usualmente solo caminaba por los pasillos pareciendo aburrido, de repente se veía muy alerta y serio. Hernández se abrió paso entre la multitud hacia mí y agarró mi brazo. Me tiró hacia el pasillo, y su agarre era lo suficientemente fuerte como para doler. Salimos del aula y él cerró la puerta detrás de nosotros, amortiguando el caos adentro. El pasillo estaba vacío y silencioso, y Hernández se giró hacia mí con esta expresión que nunca había visto antes. Su voz salió baja y controlada, pero podía escuchar el pánico debajo. ¿Qué evidencia tienes realmente? Abrí mi boca y no salió nada. Repitió la pregunta más lentamente esta vez, y supe que tenía que decírselo. El director nunca me llamó, susurré. Su cara de alguna manera se puso aún más blanca. Me lo inventé. Vi grafitis en el baño sobre el profesor García, y pensé que un estudiante los había escrito, e inventé la historia sobre que tuvieras evidencia para hacerlos confesar. Hernández solo me miró fijamente. 5 segundos. 10 segundos. Su boca se abrió pero no salieron palabras. Puso su mano contra la pared como si necesitara apoyo. Mentiste sobre que yo tuviera evidencia. Su voz estaba plana. Muerta. Sí. Y todos confesaron crímenes reales por tu mentira. Sí. Se veía como si pudiera vomitar o desmayarse o ambos. Hernández cerró los ojos y respiró profundo 3 veces. Cuando los abrió, se veía como 10 años. Mayor. No podemos manejar esto en un aula. Todos al auditorio ahora. Abrió la puerta y el ruido nos golpeó otra vez como una ola física. Hernández alzó su voz fuerte y autoritaria de una manera que nunca había escuchado antes. Todos se mueven al auditorio inmediatamente. Esto no es opcional. Los padres empezaron a discutir, pero Hernández los interrumpió. Auditorio ahora. Necesitamos espacio y necesitamos orden, y no estamos consiguiendo ninguno de los dos en esta aula. El oficial de seguridad empezó a dirigir a la gente hacia la puerta. Los padres seguían gritando preguntas. Los estudiantes seguían llorando. La multitud empezó a moverse lentamente, y yo seguí detrás, sintiéndome como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. El pasillo se llenó de padres enojados y estudiantes asustados, y mantuve mis ojos en el suelo. Nos dirigimos al auditorio y se sintió surrealista, como una versión pesadilla de una asamblea escolar. Padres y estudiantes se dispersaron por los asientos. Hernández subió al escenario y me hizo una seña para que me parara junto a él. Me sentía como si estuviera en juicio. El auditorio estaba tal vez medio lleno, pero se sentía abarrotado por todo el ruido. Todos hablaban a la vez. Hernández trató de pedir silencio, pero nadie escuchaba. Kevin se sentó en la última fila solo. Tenía otra bolsa de patatas fritas. Podía escuchar el crujido incluso desde el escenario. Sacó su teléfono y empezó a filmar otra vez. Su cara estaba completamente calmada, casi interesada, como si estuviera viendo un espectáculo realmente bueno, en lugar de presenciar múltiples vidas desmoronarse. Un par de otros estudiantes notaron que estaba filmando, y nadie trató siquiera de detenerlo. Hernández finalmente logró que la mayoría de la gente se callara lo suficiente para hablar. Los padres exigían explicaciones. Los estudiantes lloraban y entraban en pánico sobre si sus confesiones serían usadas en su contra. La madre de Carmen se levantó y su voz de abogada se extendió por todo el auditorio. Estoy declarando ahora mismo que todas estas confesiones son inadmisibles. Fueron obtenidas a través de engaño y coerción por una profesora que mintió sobre tener evidencia. Otros padres saltaron sobre eso inmediatamente. El padre de David se levantó, asintiendo fuertemente. Exactamente. Estos niños fueron manipulados. Confesiones falsas. Mi hijo fue coaccionado. La madre de Luis le lanzó una mirada que podría derretir acero. Su hijo pagó al mío para cometer fraude. Pero otros padres estaban de acuerdo con la madre de Carmen, insistiendo que sus hijos habían sido engañados para confesar cosas que tal vez ni siquiera eran ciertas, aunque todos en esa habitación sabían que las confesiones eran completamente reales. El oficial de seguridad se levantó de su asiento en la primera fila. Se veía incómodo pero determinado. Necesito hablar con Elena, Pedro, Celia y Oscar. Ahora, esos 4 estudiantes se pusieron aún más pálidos de lo que ya estaban. El oficial explicó con esta voz oficial que estaba legalmente obligado a reportar la malversación, la operación de apuestas, el hackeo de notas y el cultivo de marihuana a la policía local, sin importar cómo se obtuvieron las confesiones. Elena empezó a llorar más fuerte. Pedro se veía enfermo. Celia solo miraba hacia adelante como si se hubiera desconectado completamente. La madre de Oscar soltó este sonido horrible, medio sollozo, medio jadeo. El oficial les hizo señas a esos 4 para que lo siguieran, y se levantaron con piernas temblorosas. Los padres protestaban, pero el oficial fue firme. Estos son asuntos criminales. No tengo opción. Los condujo por una puerta lateral, y el auditorio estalló en caos fresco. Los padres de Luis se levantaron juntos y se giraron para enfrentar a la familia de David, 3 filas detrás de ellos. La voz del padre de Luis temblaba de rabia. Su hijo presionó al mío para cometer fraude en selectividad. Le pagó para hacer un examen. Eso es un crimen. El padre de David se levantó rápido, todo a la defensiva. Niños ayudando a niños. Eso era todo. Luis estuvo de acuerdo. Nadie lo forzó. La voz de la madre de Luis se puso fría. Él tiene 17 años. Su hijo tiene 18.
Su hijo pagó a nuestro hijo menor para cometer fraude para poder entrar a una universidad que no merece. Otros padres se giraban para ver. El padre de David trató de quitarle importancia. Chicos siendo chicos, ayudándose unos a otros. Es básicamente tutoría. Eso hizo que el padre de Luis lo perdiera. ¿Tutoría? Hizo la selectividad por su hijo. Eso no es tutoría. Es fraude. Luis se hundía más en su asiento, pareciendo que quería desaparecer. David tenía la cara roja y miraba el suelo. Las dos familias se gritaban a través de las filas, y Hernández trataba de restaurar el orden, pero nadie lo escuchaba. Hernández finalmente logró que todos se callaran lo suficiente para que yo hablara. Mi voz salió pequeña y asustada. Expliqué toda la situación. Los grafitis en el baño diciendo que el profesor García estaba bueno. Mi suposición de que un estudiante había escrito algo inapropiado. Mi decisión de 1 segundo de farolear sobre tener evidencia. La cuenta regresiva de 5 minutos. La cascada de confesiones. Los padres me miraban con expresiones que iban desde furia hasta incredulidad. Entonces el señor Rodríguez se levantó atrás. Alzó su mano tímidamente como un estudiante pidiendo permiso para hablar. Hernández le hizo una seña, viéndose confundido sobre por qué el conserje estaba aquí. La voz de Rodríguez era callada y apologética. Lo escribí yo. El mensaje en el baño sobre el profesor García. El auditorio se quedó silencioso. Daniel, profesor García, me ayudó con mi matrimonio. Mi esposa me estaba dejando. Escuchó por 1 hora. Me dio consejos. Salvó mi matrimonio. Escribí que estaba bueno para decir gracias. Pensé que bueno significaba genial. Como buena persona. Silencio completo. Se podría haber escuchado caer un alfiler. No sabía qué significaba atractivo. Tengo 62 años. No conozco la jerga. Hernández cerró los ojos y vi su mandíbula tensarse. Despidió a Rodríguez con frustración apenas controlada, y el conserje se arrastró pareciendo mortificado. Toda la cosa era absurda. Completamente absurda. La confusión generacional de jerga de un conserje había desatado toda esta crisis. Múltiples investigaciones criminales, futuros destruidos, carreras arruinadas, todo porque un hombre de 62 años no sabía que bueno significaba atractivo, en lugar de bueno. Vi a algunos padres tratando de no reírse, a pesar de su rabia. La situación era tan ridícula que era casi divertida, excepto que no era para nada divertida, porque acababa de destruir mi carrera y los futuros de múltiples estudiantes por un malentendido. Hernández parecía que estaba luchando contra el impulso de gritar o llorar o ambos. El auditorio se mantuvo callado por unos 10 segundos, y entonces el caos empezó a construirse otra vez. Una mujer que no reconocí se levantó cerca del frente. Ivy Callaway, me di cuenta, presidenta de la Asociación de Padres. Su hija ni siquiera estaba en mi clase, pero estaba ahí de todas formas. Su voz era fuerte y justiciera. Exijo la suspensión inmediata de la profesora López. Usó tácticas de interrogatorio engañosas en menores. Mintió sobre evidencia. Manipuló a estos niños para que confesaran. Otros padres empezaron a asentir y estar de acuerdo. Más voces se unieron pidiendo mi suspensión. Hernández trató de calmar a todos, pero las demandas se volvían más fuertes. Me quedé ahí en el escenario, dándome cuenta de que estaba a punto de convertirme en la villana de esta historia. Había tratado de abordar lo que pensé era comportamiento estudiantil inapropiado, y en cambio me había convertido en la mala, la profesora que destruyó las vidas de los niños con un farol, la que no pudo manejar un problema disciplinario simple sin crear un desastre. Ivy Callaway seguía hablando, consiguiendo más padres de su lado, exigiendo responsabilidad y consecuencias. Vi mi carrera docente desmoronarse en tiempo real, mientras Kevin se sentaba en la última fila, todavía comiendo patatas fritas, todavía filmando, completamente imperturbable por todo esto. El director Hernández se acercó al micrófono, y el auditorio se quedó callado. Se veía exhausto y enojado, y harto de todo esto. Su voz estaba plana cuando habló. Fui suspendida con pago efectivo inmediatamente pendiente de una investigación completa del distrito. Necesitaba entregar mis llaves del aula y tarjeta de acceso al edificio, y dejar el campus ahora mismo. Las palabras me golpearon como golpes físicos reales. Mi carrera docente había terminado. 8 años de trabajo destruidos porque no pude manejar una situación simple de grafitis en el baño, sin crear un desastre. Hernández me hizo una seña para que me acercara al escenario, y caminé con piernas temblorosas, mientras cada padre en el auditorio miraba. Busqué en mi llavero tratando de sacar la llave del aula, pero mis manos no funcionaban correctamente. Hernández tomó todo el anillo de mí, junto con mi placa identificativa. Me dijo que el distrito me contactaría sobre los próximos pasos. Su tono era frío y profesional, como si fuera una extraña en lugar de alguien con quien había trabajado por años. Caminé por el pasillo central del auditorio hacia la salida, y se sintió como la caminata más larga de mi vida. Los padres me miraron con expresiones que iban desde rabia, hasta lástima, hasta satisfacción. Cerca de atrás, vi a Carmen sentada con su madre, y nuestros ojos se encontraron por solo 1 segundo. Su cara tenía esta expresión rara que no pude leer. Tal vez estaba agradecida de que la atención se hubiera alejado de su confesión hacia mis métodos. Tal vez se sentía culpable de que su admisión de vender exámenes hubiera empezado toda esta cascada. O tal vez solo tenía miedo de su propio futuro. Aparté la vista y seguí caminando. Las puertas del auditorio se cerraron detrás de mí, y de repente estaba sola en el pasillo vacío. El edificio ya se sentía diferente, como si ya no perteneciera aquí. Caminé al estacionamiento y me subí a mi coche, y me quedé sentada ahí por 1 minuto tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes, pero no podía mirarlos todavía. Conduje a casa aturdida, apenas prestando atención a la carretera. En casa, me desplomé en mi sofá, y finalmente miré mi teléfono. 37 mensajes sin leer. Los chats grupales de profesores estaban explotando con la historia. Alguien ya había publicado sobre ello en la página de Facebook de la comunidad. Los padres comentaban con sus opiniones sobre si debería ser despedida o apoyada. La red de chismes de la escuela me había convertido en el personaje principal de la peor manera posible. Pasé mensaje tras mensaje,
viendo mi reputación profesional ser destruida en tiempo real. Antiguos estudiantes estaban opinando. Estudiantes actuales compartían sus versiones de lo que pasó. Todos tenían una opinión sobre mis métodos y mi juicio, y mi aptitud para enseñar. Mi teléfono sonó y vi que era mi director llamando. Lo dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, escuché el mensaje. Hernández sonaba cansado y estresado. El superintendente del distrito quería reunirse conmigo mañana por la mañana a las 8. Me dio la dirección de la oficina del distrito en el centro. Su tono dejó claro que esto no era opcional. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el auditorio lleno de padres enojados, y Hernández tomando mis llaves y la expresión ilegible de Carmen. Seguí revisando mi teléfono, viendo la historia extenderse más y más. Las noticias locales la habían tomado. El titular decía, el farol de la profesora sale mal, y me convertí en una historia de advertencia sobre manejo de aula que salió completamente mal. A la mañana siguiente, conduje al edificio de la oficina del distrito, sintiéndome como si fuera a vomitar. La secretaria del superintendente me dirigió a una sala de conferencias donde Hailey Porter ya estaba esperando. No se veía feliz de verme. Hailey estaba en los 50 con cabello gris, recogido firmemente y una reputación de ser absolutamente seria sobre temas de responsabilidad. Me hizo una seña para sentarme y no perdió tiempo con cortesías. Estaba furiosa sobre la exposición que el distrito estaba recibiendo. La atención mediática era suficientemente mala, pero varios padres ya estaban amenazando con demandas. Sacó una carpeta con capturas de pantalla impresas de publicaciones en redes sociales y artículos de noticias. Mi cara estaba en la mitad de ellos. Dijo que independientemente de mis intenciones, había usado tácticas de interrogatorio engañosas que típicamente estaban reservadas para la aplicación de la ley. Había mentido a menores sobre evidencia. Había creado un ambiente coercitivo que resultó en confesiones. Cualquiera de esas cosas era problemática, pero las tres juntas era una pesadilla legal para el distrito. Traté de explicar sobre los grafitis del baño y mi decisión de segundo, pero me interrumpió. Mi razonamiento no importaba en este punto. El daño estaba hecho, y ahora el distrito tenía que manejar las consecuencias. Hailey abrió otra carpeta, y su expresión se puso aún más seria. El fiscal del distrito estaba revisando si alguna de las confesiones estudiantiles podría ser usada en procedimientos criminales, dado cómo fueron obtenidas. Los estudiantes que habían admitido crímenes reales podrían tener una defensa legal debido a mis métodos engañosos. Dejó que eso se asimilara por un minuto. Había estado tratando de atrapar a un escritor de grafitis, y en cambio, podría haber dado accidentalmente a criminales reales una salida para evitar consecuencias. La ironía era tan absurda que casi me reí, excepto que nada de esto era divertido. Elena había malversado 5.000 euros. Pedro dirigía una operación ilegal de apuestas. Celia había hackeado el sistema de notas. Oscar estaba cultivando drogas en el invernadero de la escuela. Todos habían confesado violaciones serias, y ahora sus abogados podrían argumentar que las confesiones fueron coaccionadas e inadmisibles. Hailey dijo que el fiscal del distrito haría esa determinación, pero de cualquier manera, la escuela todavía tenía que abordar las violaciones a través de procesos disciplinarios internos. El lío legal apenas estaba comenzando, y yo estaba en el centro de todo. Pasé la siguiente semana en casa mientras la investigación procedía. No se me permitía estar en el campus o contactar a estudiantes. Observé desde la distancia mientras la historia tomaba vida propia. Las noticias locales hicieron segmentos sobre métodos apropiados de interrogatorio y derechos estudiantiles. Los blogs educativos lo tomaron como un ejemplo de qué no hacer. Los foros de profesores debatieron si merecía perder mi trabajo o si las propias acciones de los estudiantes eran el problema real. Me convertí en una historia de advertencia usada en discusiones sobre manejo de aula y límites profesionales. Mi nombre estaba asociado a frases como salió mal y error grave y decisión que termina la carrera. Traté de no leer los comentarios, pero no pude evitarlo. Algunas personas me defendieron diciendo que estaba tratando de mantener disciplina en una situación imposible. Otros me llamaron manipuladora y dijeron que no tenía nada que hacer trabajando con niños. La verdad probablemente estaba en algún lugar en el medio, pero los matices no importaban cuando eras el sujeto de debate en Internet. Entonces Kevin publicó su video. Había editado la secuencia de confesiones con su narración monótona, llamándola mejor que YouTube. La administración escolar trató de contenerlo, pero el video se extendió a través de servidores privados y chats grupales más rápido de lo que podían rastrear. Los estudiantes lo compartían, los profesores lo veían, los padres se lo enviaban unos a otros. El comentario de Kevin realmente hizo reír a algunas personas de lo absurdo de toda la situación. La confusión de jerga del conserje, la cascada de confesiones cada vez más serias, mi cara cuando me di cuenta de lo que había hecho. Kevin había capturado todo, y ahora era entretenimiento para todos los que no estaban viviendo las consecuencias. No encontré nada divertido sobre arruinar mi carrera y las vidas de múltiples estudiantes, pero aparentemente muchas otras personas, sí. El video obtuvo miles de visualizaciones antes de que la escuela finalmente lograra que la mayoría de las copias fueran eliminadas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Ahora había documentación permanente de mi peor momento profesional. El consejo escolar tuvo una reunión de emergencia para abordar la crisis, y se me requería asistir. La sala de reuniones estaba llena de miembros de la comunidad que querían ver mi destino decidido públicamente. Ivy Callaway se levantó primero y habló por 10 minutos sobre mis tácticas engañosas y el trauma que había causado a los estudiantes. Exigió mi terminación inmediata y dijo que el distrito necesitaba enviar un mensaje de que este comportamiento era inaceptable. Otros padres se unieron a su argumento construyendo momentum para mi despido. Entonces un grupo más pequeño habló defendiéndome. Dijeron que había estado tratando de mantener disciplina en el aula en una situación difícil. Señalaron que los estudiantes realmente habían cometido violaciones serias y mis métodos no cambiaban ese hecho. Argumentaron que había sido una profesora excelente por 8 años y merecía consideración por un error.
Los miembros del consejo escucharon ambos lados con expresiones cuidadosamente neutrales. Me senté en la primera fila sintiéndome como si estuviera en juicio. De cierta manera, supongo que lo estaba. Travis McKenna, el abogado del consejo, se levantó para explicar la complejidad legal. Era un hombre delgado con gafas de alambre y una reputación de ser extremadamente minucioso. Dijo, mi engaño estaba claramente mal y violó estándares de conducta profesional. Sin embargo, los estudiantes genuinamente habían cometido violaciones serias que no podían simplemente ser ignoradas por cómo se obtuvieron las confesiones. La escuela tenía obligaciones de abordar fraude académico y malversación y operaciones de drogas independientemente de mis métodos defectuosos. La situación legal era complicada, porque mis acciones y las acciones de los estudiantes eran temas separados que se habían enredado juntos. El consejo no podía simplemente despedirme y pretender que las violaciones estudiantiles no habían pasado. Tampoco podían ignorar mi mala conducta solo porque los estudiantes eran culpables de cosas peores. Travis recomendó extender mi suspensión mientras el distrito determinaba consecuencias apropiadas tanto para mí como para los estudiantes. El consejo votó unánimemente para aceptar su recomendación. Me quedaría suspendida con pago mientras descubrían qué hacer con todos los involucrados en este lío. Mientras tanto, los estudiantes enfrentaban sus propias consecuencias. La confesión de malversación de Elena desencadenó una auditoría completa de las finanzas del consejo estudiantil. Los auditores confirmaron que el dinero realmente se había ido. 5.000 euros perdidos en malas inversiones en cripto y intentos fallidos de cubrir las pérdidas con recaudaciones falsas. Los padres de Elena eran clase media y devastados. No podían fácilmente repagar esa cantidad. Establecieron planes de pago y Elena consiguió un trabajo de medio tiempo para contribuir, pero el distrito también estaba considerando cargos criminales. Elena tenía 17 años, lo que significaba que potencialmente podría ser acusada como adulta por el robo. Su futuro colgaba en la balanza mientras los abogados debatían si el enjuiciamiento era apropiado dada su edad y las circunstancias de su confesión. Sus padres contrataron un abogado que argumentó que la confesión fue coaccionada, pero los fiscales dijeron que el dinero faltante era evidencia suficiente sin importar cómo se enteraron de ello. La investigación de la operación de apuestas de Pedro reveló algo que nadie esperaba. Realmente había pagado impuestos sobre sus ingresos de apuestas. Su padre contador lo había ayudado a llenar formularios apropiados y reportar los ingresos de juego. De alguna manera, esto hizo toda la situación más absurda. Pedro había mostrado más responsabilidad financiera que la mayoría de los adultos mientras dirigía un anillo de apuestas ilegal en la escuela. Su padre contrató un abogado que realmente trató de usar esto como defensa, argumentando que Pedro demostró madurez y sentido comercial notables. El argumento no previno la suspensión de Pedro de la escuela, pero sí hizo que algunas personas se rieran de lo raro de un corredor de apuestas adolescente, siendo más financieramente responsable que la profesora que lo expuso. Pedro enfrentó consecuencias, pero su enfoque organizado al crimen de alguna manera lo hizo menos simpático como víctima de mis métodos. La situación de Celia se volvió nuclear más rápido de lo que nadie esperaba. El distrito la expulsó dentro de 48 horas de descubrir el hackeo de notas, porque manipular el sistema informático violó cada política de integridad académica en el manual. Sus padres aparecieron en la audiencia de emergencia, viéndose destruidos. Ambos enseñaban en otra escuela al otro lado de la ciudad y entendían exactamente lo que su hija había hecho y lo que significaba. Celia se sentó entre ellos mirando sus manos, mientras el consejo explicó que fue removida de la escuela permanentemente. La universidad prestigiosa que la había aceptado retiró la oferta de admisión el mismo día. La madre de Celia lloró silenciosamente durante toda la reunión, y su padre siguió tratando de explicar que Celia era una buena niña que había cometido un error terrible. Pero nadie quería escucharlo. El hackeo era demasiado serio y demasiado deliberado para excusarlo. Observé desde atrás de la habitación sintiéndome mal porque Celia había confesado tratando de protegerse de lo que pensaba que el director sabía. Y ahora, todo su futuro se había ido. 3 días después del inicio de mi suspensión, el señor Rodríguez apareció en la puerta de mi apartamento sosteniendo un ramo de flores del supermercado envueltas en plástico. Se veía miserable, y siguió disculpándose en inglés y español por causar todo este desastre con su mensaje en el baño sobre el profesor García. Lo invité a entrar porque dejarlo en el pasillo se sentía cruel, y se sentó en mi sofá agarrando las flores, explicando otra vez cómo pensó que bueno significaba genial, y solo quería agradecer a Daniel por el consejo matrimonial. Su esposa había estado lista para dejarlo, y el profesor García pasó 1 hora escuchando y ayudando, y el señor Rodríguez quería mostrar apreciación de la única manera que sabía. Terminé consolándolo, aunque yo era la que tenía la carrera destruida. Siguió diciendo que era su culpa por no entender la jerga, y yo seguí diciendo que era mi culpa por inventar la historia del director y mentir a mis estudiantes. Nos sentamos ahí por 20 minutos, ambos tomando culpa por una situación que se salió de control por una brecha generacional del lenguaje. Su remordimiento genuino sobre la confusión era de alguna manera la interacción más amable que había experimentado en semanas. Todos los demás estaban enojados o decepcionados o amenazando con demandas, pero el señor Rodríguez solo se sentía terrible por su error inocente, causando tanto dolor. Dejó las flores en mi mesa de centro y prometió rezar por mí. Y lo vi caminar de vuelta a su coche, pensando que el conserje que empezó todo entendía las consecuencias mejor que la mayoría de las personas involucradas. La operación de venta de exámenes de Carmen resultó ser mucho más extensa de lo que su confesión inicial sugirió. La investigación escolar encontró registros que se remontaban 2 años completos, mostrando que había hecho más de 3.000 euros vendiendo exámenes viejos a estudiantes desesperados. Mantenía hojas de cálculo detalladas, rastreando qué exámenes vendió a quién y cuánto cobró. Y la organización era realmente impresionante de una manera perturbadora. Su madre, la abogada,
Inmediatamente entró en modo de control de daños, tratando de enmarcar toda la cosa como tutoría empresarial en lugar de fraude académico. Argumentó que Carmen estaba ayudando a los estudiantes a estudiar, proporcionando materiales de práctica, y el dinero era compensación por el tiempo de Carmen organizando recursos de estudio. El consejo escolar no lo estaba comprando. Le quitaron a Carmen su estatus de mejor estudiante y notificaron a las universidades a las que había aplicado sobre la violación de integridad académica. Varias ofertas de becas desaparecieron en días. Carmen perdió su beca completa a una universidad privada prestigiosa y terminó con solo 2 cartas de aceptación de escuelas dispuestas a pasar por alto el escándalo de trampa. Escuché a través de otros profesores que Carmen parecía casi aliviada de perder el título de mejor estudiante, como si la presión de ser perfecta la hubiera estado aplastando por años. Su madre luchó duramente contra las consecuencias, pero Carmen misma parecía lista para aceptarlas y seguir adelante sin el peso de mantener su récord académico impecable a través de métodos deshonestos. Luis enfrentó consecuencias serias por escribir ensayos y tomar la selectividad de David, pero sus padres argumentaron exitosamente que fue explotado por estudiantes más ricos que podían permitirse pagarle. El contraste en cómo sus familias podían permitirse representación legal creó inequidades obvias en los resultados. La familia de David contrató un abogado caro que trató de minimizar todo como errores adolescentes, mientras que los padres de Luis apenas podían permitirse una consulta con un defensor público. El consejo escolar terminó tratando a Luis más lenientemente porque sus padres presentaron evidencia de que necesitaba el dinero para su familia y se sintió presionado por atletas populares que amenazaron con hacer su vida difícil si se negaba a ayudarlos a hacer trampa. Luis fue suspendido por 6 semanas y perdió su posición en el equipo de debate, pero evitó la expulsión. David enfrentó consecuencias más duras a pesar de los recursos legales de su familia, porque la evidencia de él pagando por fraude académico era abrumadora. La inequidad me molestó incluso mientras enfrentaba mi propia crisis. Luis y David cometieron las mismas violaciones, pero las situaciones financieras de sus familias determinaron qué tan severamente fueron castigados. Vi las reuniones del consejo y vi cómo el dinero compró mejores argumentos y presentaciones más simpáticas. La familia de Luis habló sobre dificultades económicas, mientras que la familia de David habló sobre proteger el futuro de su hijo, y la diferencia en recursos era dolorosamente obvia. Las ofertas de becas atléticas de David se evaporaron cuando las universidades se enteraron del fraude académico. Cada escuela que lo había reclutado para fútbol americano recibió notificación sobre la trampa en selectividad y fraude en ensayos, y en 2 semanas, todas las 5 ofertas de becas fueron retiradas. Su padre trató de usar conexiones comerciales para minimizar las consecuencias, llamando a exalumnos en varias universidades y argumentando que las violaciones eran errores adolescentes menores que no deberían destruir la carrera atlética de su hijo. Los intentos salieron mal públicamente cuando un director atlético universitario se cansó de las llamadas de presión y liberó una declaración explicando que no podían aceptar estudiantes que cometieron fraude académico independientemente de su habilidad atlética o las relaciones comerciales de su padre. La declaración no nombró a David específicamente, pero todos en el pueblo sabían de quién se trataba. Las noticias locales tomaron la historia, y de repente los intentos del padre de David de proteger a su hijo se convirtieron en una historia sobre padres con derechos tratando de comprar su salida de las consecuencias. Vi al quarterback con derechos enfrentar responsabilidad real por primera vez en su vida, y sentí pequeña satisfacción, aunque sabía que no se suponía que me sintiera así. David había pasado años recibiendo trato especial porque era bueno lanzando un balón de fútbol americano, y ahora estaba aprendiendo que las acciones tenían consecuencias que ni siquiera el talento atlético podía borrar. El fracaso público de su padre para manipular el sistema de alguna manera hizo que toda la situación se sintiera más justa. La situación de Laura y Mike Peterson se resolvió más fácilmente de todas las confesiones, ya que ambos eran legalmente adultos y su relación era consensual. No se aplicaron cargos criminales. La escuela investigó los registros de visitantes falsificados y confirmó que Laura había estado registrando a Mike como su tutor para besarse en la biblioteca, pero la relación misma no era ilegal. Laura fue suspendida por 2 semanas por falsificar documentos y usar mal las instalaciones escolares, pero Mike no enfrentó consecuencias en absoluto. Era un estudiante que no hacía nada malo al salir con otra estudiante que casualmente lo estaba registrando inapropiadamente en el edificio. La naturaleza arbitraria de algunas reglas escolares se volvió obvia cuando Laura fue castigada por violaciones de papeleo, mientras que Mike salió limpio, a pesar de estar igualmente involucrado en todo. La oficina de orientación les envió a ambos cartas sobre uso apropiado de espacios escolares, y básicamente eso fue todo. Su confesión dramática durante mi farol resultó ser la violación menos seria en la habitación. La situación de Jorge viviendo en el techo desencadenó la respuesta más inesperada de todas las confesiones. Los servicios sociales se involucraron inmediatamente cuando supieron que sus padres pensaban que estaba asistiendo a un internado, mientras realmente dormía en el techo de la escuela y se duchaba en el gimnasio. El oficial de recursos de la escuela presentó un reporte obligatorio, y en días, trabajadores sociales estaban investigando la situación doméstica de Jorge. Resultó que Jorge había estado escondiéndose de un ambiente doméstico abusivo por meses. Sus padres no lo estaban enviando a un internado. Apenas estaban conscientes de dónde estaba la mayor parte del tiempo, y Jorge había creado una historia elaborada sobre un programa de becas para explicar su ausencia. Los trabajadores sociales encontraron evidencia de negligencia y abuso emocional, y Jorge fue removido de su hogar en una semana. Fue colocado con una familia de acogida al otro lado del pueblo, y continuó asistiendo a la escuela, pero ahora tenía una cama real y comidas regulares y adultos que cuidaban de él. La confesión que parecía más bizarra durante mi farol, accidentalmente conectó a Jorge con personas que realmente podían ayudarlo a escapar una situación peligrosa.
La consejera de orientación me contactó privadamente durante mi suspensión para explicar lo que pasó con Jorge. Me llamó a mi celular una noche y me contó toda la historia sobre la investigación de abuso y colocación en familia de acogida. Dijo que la confesión de Jorge podría haber salvado su vida forzando intervención en una situación que tenía demasiado miedo de reportar él mismo. Vivir en el techo era aterrador para él, pero se sentía más seguro que ir a casa, y mi exposición accidental de su secreto le consiguió ayuda real. Fue la primera vez que consideré que tal vez algo bueno vino de este desastre, aunque mis métodos estuvieran completamente mal. La consejera de orientación no estaba excusando mis tácticas engañosas, pero quería que supiera que al menos un estudiante terminó mejor debido a lo que pasó. Jorge estaba recibiendo terapia y vivienda estable y comidas regulares, y ya no se escondía en un techo. Lloré después de esa llamada porque todo se sentía tan complicado. Había destruido mi carrera y los futuros de múltiples estudiantes con un farol estúpido, pero también había salvado accidentalmente a un niño de una situación horrible. La ambigüedad moral de todo el lío era agotadora. 4 semanas después del inicio de mi suspensión, la investigación del distrito concluyó con hallazgos mixtos. El investigador entrevistó a todos los involucrados y revisó toda la documentación, y regresó con un reporte matizado que reconoció que violé estándares de conducta profesional usando tácticas engañosas, pero no encontró evidencia de intención maliciosa. El reporte estableció que estaba intentando abordar lo que creía era mala conducta estudiantil, e hice una mala decisión de juicio sobre métodos apropiados. La recomendación fue reprimenda formal y entrenamiento de ética obligatorio, en lugar de terminación. Recibí los hallazgos en una carta oficial que explicó que mi archivo de personal reflejaría permanentemente la violación, pero podía regresar a enseñar después de completar un programa de desarrollo profesional sobre métodos disciplinarios apropiados. El alivio fue abrumador, pero también incompleto. No me iban a despedir, pero mi reputación estaba permanentemente dañada, y siempre sería la profesora que cometió ese error terrible. La superintendente del distrito me llamó personalmente para explicar la decisión y enfatizó que se esperaba que reconstruyera la confianza a través de comportamiento profesional consistente. Dejó claro que esta era mi única oportunidad y cualquier violación futura resultaría en terminación inmediata. La reunión del consejo escolar para decidir mi destino estaba llena de miembros de la comunidad en ambos lados del tema. Llegué 30 minutos temprano y el auditorio ya se estaba llenando con padres y profesores y miembros aleatorios de la comunidad que tenían opiniones sobre mi situación. Ivy Callaway se sentó en la primera fila con un grupo de padres sosteniendo carteles, exigiendo responsabilidad y estándares de profesores. Su hija ni siquiera estaba en mi clase, pero había hecho de mi caso su cruzada personal sobre proteger a los estudiantes de comportamiento inapropiado de profesores. Al otro lado de la habitación, un grupo más pequeño de antiguos estudiantes y padres sostenía carteles diferentes, apoyando mis 8 años de excelente enseñanza y argumentando que todos merecen una segunda oportunidad después de un error. Me senté en el área designada para asuntos de personal, sintiéndome como si estuviera en juicio, mientras los miembros del consejo tomaron sus asientos y abrieron la reunión. La habitación estaba ruidosa con gente hablando y argumentando, y podía escuchar a Ivy organizando la presentación de su grupo. Un padre que reconocí de hace años captó mi ojo y asintió apoyándome, y sentí lágrimas empezando, pero las forcé de vuelta porque no podía llorar frente a todos. El presidente del consejo golpeó su mazo, pidiendo orden y explicando el proceso para comentario público. Y me di cuenta de que esto realmente estaba pasando. Toda mi carrera estaba a punto de ser decidida por un voto público después de que miembros de la comunidad argumentaran sobre si merecía seguir enseñando. El presidente del consejo golpeó su mazo 3 veces para callar a todos. Explicó las reglas de comentario público y dijo que cada orador tenía 3 minutos. Ivy se levantó primero con su declaración preparada sobre responsabilidad de profesores y estándares profesionales. Habló por exactamente 3 minutos sobre cómo mis tácticas engañosas violaron la confianza y crearon responsabilidad para el distrito. Su discurso estaba pulido y practicado, y varios miembros del consejo asintieron. Me senté ahí tratando de verme tranquila, mientras mi estómago se retorcía en nudos. Cuando Ivy terminó, el presidente del consejo preguntó si alguien más quería hablar. Esperé que más padres se amontonaran con quejas. En cambio, Carmen se levantó desde atrás del auditorio. Se me cortó la respiración porque no tenía idea de que estaba ahí. Caminó al micrófono viéndose nerviosa pero determinada. Se aclaró la garganta y empezó a hablar sobre cómo había estado haciendo trampa desde primer año. Dijo que la venta de exámenes era solo lo más reciente, y probablemente habría seguido si no la hubieran atrapado. Su voz tembló cuando admitió que la presión de ser la mejor de la clase la hizo perder de vista realmente aprender cualquier cosa. Le dijo al consejo que enfrentar consecuencias la forzó a pensar sobre por qué estaba haciendo trampa en primer lugar. Varios miembros del consejo se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Carmen dijo que perder su estatus de mejor estudiante dolió, pero también la liberó de la competencia que la estaba devorando viva. Me miró directamente y dijo que fui la primera profesora que realmente la hizo responsable en lugar de mirar hacia otro lado. La cara de Ivy se puso roja y trató de interrumpir, pero el presidente del consejo le dijo que esperara su turno. Carmen se sentó, y sentí lágrimas empezando, pero las forcé de vuelta. Luis se levantó después y caminó al micrófono. Dijo que ser atrapado fue lo mejor que le pasó, porque lo liberó de escribir ensayos para niños ricos que lo trataban como un servicio. Su voz se hizo más fuerte mientras explicó qué tan atrapado se sintió tomando dinero para hacer el trabajo de David. Le dijo al consejo que terminar el esquema de ensayos le permitió enfocarse en su propia educación, por primera vez en 2 años. Dijo que realmente se sintió aliviado cuando todo salió, aunque también enfrentó consecuencias. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas y empezaron a susurrarse entre ellos. Luis me agradeció por accidentalmente exponer una situación de la que no sabía cómo escapar por sí solo. Ivy se levantó otra vez y exigió hablar, pero el presidente del consejo dijo que otras personas todavía estaban esperando. Kevin caminó al micrófono, comiendo patatas fritas de una bolsa pequeña. Varias personas se rieron,
y el presidente del consejo le pidió que guardara la comida. Kevin se encogió de hombros y metió la bolsa en su bolsillo. Dijo con su voz plana que mi aula era el único lugar donde los estudiantes eran responsabilizados todo el año. Explicó que todos sabían sobre la trampa y apuestas y hackeo, pero a nadie le importó hasta que accidentalmente lo expuse. Su observación de que los adultos miraban hacia otro lado de los problemas hasta que se volvían públicos aterrizó fuerte en la habitación silenciosa. Kevin dijo que la escuela tenía problemas más grandes que mi farol, y tal vez la gente debería pensar sobre por qué los estudiantes se sentían cómodos dirigiendo operaciones criminales por años. Se sentó y sacó sus patatas fritas otra vez. El presidente del consejo se veía incómodo y pidió un receso corto. Fui al baño y me eché agua en la cara. Los estudiantes hablando en mi favor fue completamente inesperado y no sabía qué pensar sobre ello. Ivy me acorraló afuera del baño y dijo que los estudiantes solo estaban tratando de evitar sus propias consecuencias. Le dije que estaban enfrentando muchas consecuencias, y me alejé. La reunión se reanudó 20 minutos después, y el presidente del consejo dijo que habían escuchado suficiente comentario público. Le pidió al abogado del consejo que resumiera los hallazgos de la investigación. El abogado explicó que violé estándares de conducta profesional, pero no mostré intención maliciosa. Dijo que la consecuencia recomendada era reprimenda formal y entrenamiento de ética obligatorio. El consejo votó con 5 miembros apoyando la recomendación y 2 votando por terminación. Regresaría a enseñar después de completar un programa de desarrollo profesional sobre métodos disciplinarios apropiados. No fue la victoria completa que quería, pero tampoco fue ser despedida. La reprimenda formal se quedaría en mi récord permanente para siempre. La superintendente Porter se levantó y enfatizó que esta era mi única oportunidad, y cualquier violación futura significaba terminación inmediata. La reunión terminó y la gente se fue hablando en grupos pequeños. Varios padres que no conocía se detuvieron para decirme que apoyaban la decisión. Ivy se fue sin mirarme. Conduje a casa aturdida tratando de procesar todo lo que pasó. Las siguientes semanas trajeron noticias sobre consecuencias estudiantiles que variaron enormemente basadas en recursos familiares. Celia fue expulsada por hackeo de notas y perdió su admisión universitaria. Sus padres no podían permitirse los abogados que otras familias contrataron. Elena enfrentó cargos criminales por malversar fondos del consejo estudiantil y su familia de clase media luchó para repagar 5.000 euros. David también fue expulsado cuando su fraude en selectividad salió públicamente, y todas sus ofertas de becas desaparecieron. Su padre trató de usar conexiones comerciales para minimizar consecuencias, pero salió mal y empeoró todo. Otros estudiantes recibieron suspensiones y libertad condicional dependiendo de lo que confesaron. La desigualdad en resultados me molestó, aunque sabía que el sistema legal funcionaba así. El cierre de la operación de apuestas de Pedro llevó a suspensión, pero la documentación de su padre contador de pagos de impuestos ayudó a reducir sus consecuencias. Oscar recibió consejería obligatoria de drogas por la marihuana del invernadero y se conectó con tratamiento de salud mental que realmente necesitaba. Laura solo fue suspendida por falsificar registros de visitantes, ya que su relación con Mike era técnicamente legal. Los diferentes resultados mostraron cuánto importaban el dinero y las conexiones familiares en el sistema de justicia. La situación de Jorge resultó completamente diferente de todos los demás. Los servicios sociales lo colocaron con una familia de acogida después de enterarse de que sus padres pensaban que estaba en un internado. Recibió terapia y vivienda estable y comidas regulares en lugar de esconderse en el techo. 6 semanas después de la reunión del consejo, regresé a la escuela para empezar a enseñar otra vez. Mi primer día de vuelta se sintió raro y incómodo mientras caminaba por los pasillos. Profesores con los que había trabajado por años no sabían cómo actuar a mi alrededor. Algunos sonrieron y me dieron la bienvenida de vuelta. Otros evitaron contacto visual y pasaron rápido. Los estudiantes me miraron mientras caminé a mi aula. Sabía que la reprimenda formal en mi récord permanente significaba que algunas personas siempre me verían como la profesora que destruyó vidas estudiantiles con un farol. El director Hernández pasó por mi aula antes de que empezara el primer periodo. Preguntó cómo estaba y dijo que se alegraba de que estuviera de vuelta, pero algo se sentía diferente en cómo me hablaba. Parecía apoyador pero también cauteloso, como si estuviera preocupado por responsabilidad. Cada vez que mencioné una decisión disciplinaria, se tensó ligeramente. La confianza fácil que teníamos antes se había ido y fue reemplazada por distancia profesional cuidadosa. Se fue después de unos minutos y arreglé papeles en mi escritorio, tratando de no pensar sobre cómo todo había cambiado. Mi segunda semana de vuelta, Carmen regresó a la escuela después de que terminara su suspensión. Pasó por mi aula después de clases viéndose diferente de alguna manera. Dijo que perder el estatus de mejor estudiante realmente la alivió, aunque dolió al principio. La presión de mantener notas perfectas y ganarle a todos los demás la había estado aplastando por años. Ahora estaba aprendiendo material porque quería entenderlo, en lugar de solo jugar el sistema por puntos. Me agradeció torpemente y se fue. Me senté en mi escritorio pensando sobre qué tan complicado era todo. Pedro pasó unos días después con su actitud arrogante usual. Bromeó que cerrar su operación de apuestas creó un vacío en la economía subterránea de la escuela. Dijo que debería haber cobrado más, ya que la demanda era tan alta. Su habilidad de reírse de las consecuencias sugirió que caería de pie eventualmente, incluso con suspensión en su récord. Le dije que se enfocara en actividades comerciales legítimas, y sonrió, y dijo que ya estaba planeando algo nuevo. Jorge pasó una tarde viéndose más saludable de lo que lo había visto jamás. Me agradeció por accidentalmente salvarlo exponiendo que vivía en el techo. Dijo que era aterrador allá arriba, pero se sentía más seguro que ir a casa. Mi farol lo conectó con personas que realmente lo ayudaron a escapar una situación abusiva. Estaba yendo bien en cuidado de acogida y planeaba seguir asistiendo a la escuela. Hablar con él me hizo llorar después de que se fue, porque al menos una cosa buena vino de mi error terrible.
La situación de Clara con el profesor García se resolvió unas 2 semanas después de que todo explotara. El sustituto se enteró del catfishing cuando alguien le mostró el perfil de citas de Clara. Vino a la oficina del director viéndose avergonzado y dijo que no tenía idea de que era estudiante. Toda la cosa lo hizo lo suficientemente incómodo que renunció y tomó un trabajo en otro distrito a 1 hora de distancia. Clara me escribió una carta unos días después de que se fuera. Se disculpó por mentir sobre su edad y dijo que sabía que estaba mal. Me agradeció por forzarla a enfrentar sus problemas con honestidad, aunque mis métodos estuvieran desordenados. Leer su carta me hizo sentir raro, porque todavía no estaba segura si había ayudado a alguien o solo había arruinado todo. El consejo escolar tuvo reuniones durante el siguiente mes sobre nuevas políticas. Crearon reglas específicas sobre métodos de interrogatorio de profesores y derechos de privacidad estudiantil. Los profesores no podían hacer amenazas sobre evidencia que no tenían. Teníamos que seguir procedimientos apropiados para problemas disciplinarios. La administración trajo abogados para escribir pautas oficiales. Ver cómo creaban reglas específicamente para prevenir que futuros profesores cometieran mi error se sintió humillante y validador. Mi desastre se convirtió en un estudio de caso de qué no hacer. El nuevo manual de políticas incluso tenía una sección referenciando incidentes donde tácticas engañosas llevaron a confesiones no intencionadas. No me nombraron específicamente, pero todos sabían. 3 meses después de la crisis inicial, me encontré con el señor Rodríguez en el estacionamiento de la escuela. Estaba cargando sus suministros de limpieza en su camión. Me vio e inmediatamente empezó a disculparse otra vez sobre los grafitis del baño. Se había disculpado probablemente 20 veces ya. Finalmente me reí sobre ello con él. Le dije que su cumplido inocente sobre él. Profesor García, ser una buena persona, creó la crisis más absurda en la historia de la escuela. Sonrió y dijo que su esposa todavía le agradece por pedirle consejo matrimonial al profesor García. Nos quedamos ahí en el estacionamiento, hablando sobre cómo una palabra malentendida cambió todo. Dijo que aprendió lo que bueno realmente significa para los adolescentes ahora. Dije que aprendí a verificar información antes de hacer amenazas. Ambos estuvimos de acuerdo en que toda la cosa era ridícula. Kevin se graduó en el descanso de semestre porque tenía suficientes créditos. Pasó por mi aula en su último día. Me entregó una memoria USB y dijo que contenía su documentación completa sin editar del día de confesiones. Grabó todo en su teléfono, incluyendo todas las confesiones y llegadas de padres. Dijo que algún día podría querer recordar exactamente lo que pasó. Su regalo extraño se sintió como cierre en el capítulo más raro de mi carrera docente. Le pregunté por qué documentó todo. Se encogió de hombros y dijo que parecía importante en ese momento. Luego se fue a la universidad. Puse la memoria USB en el cajón de mi escritorio y no la he mirado todavía. El padre de David trató de hacerme despedir otra vez en enero. Su hijo perdió su oportunidad final de beca cuando una universidad se enteró del fraude en selectividad. El padre apareció en una reunión del consejo exigiendo mi terminación. Dijo que destruí el futuro atlético de su hijo con mis métodos de enseñanza imprudentes. El consejo desestimó su queja después de unos 10 minutos. Dijeron que el fraude académico de David causó sus propios problemas. El empresario con derechos falló en manipular el sistema, y me sentí satisfecha viéndolo pasar. David realmente parecía aliviado cuando la queja de su padre fue rechazada. Me dijo después que perder el fútbol americano lo liberó de las expectativas locas de su padre. Empecé a enseñar un nuevo semestre en enero con estudiantes completamente frescos. La mayoría me conocía como esa profesora de la cosa de las confesiones. Algunos estudiantes parecían nerviosos a mi alrededor el primer día. Probablemente se preocupaban de que los engañara para confesar cosas. Otros estudiantes apreciaron que realmente aplicara reglas. Un niño dijo que su hermano mayor le dijo que era estricta pero justa. Lentamente, reconstruí mi reputación en el aula. Los nuevos estudiantes no conocían toda la historia. Solo sabían que tenía estándares altos y cumplía con las consecuencias. Mi estilo de enseñanza se mantuvo firme, pero nunca más hice amenazas sobre evidencia que no tenía. La familia de Elena estableció un plan de pago con la escuela para repagar los fondos malversados del consejo estudiantil. Sus padres no podían permitirse 5.000 euros de una vez. Elena consiguió un trabajo de medio tiempo en un restaurante para ayudar a contribuir. Trabajó turnos de fin de semana y dio la mitad de su sueldo a sus padres para el repago. Sus cargos criminales se redujeron a restitución y servicio comunitario. Pasó por mi aula una tarde y dijo que enfrentar consecuencias le enseñó más sobre integridad de lo que cualquier conferencia podría haber hecho. Parecía diferente de alguna manera, menos con derechos y más consciente de cómo sus acciones afectaron a otras personas. La consejera de orientación y yo desarrollamos una amistad inesperada, basada en manejar las secuelas de la crisis juntas. Me ayudó a procesar la culpa sobre mi papel en exponer a los estudiantes. Nos reunimos para café cada pocas semanas y hablamos sobre toda la situación. Dijo que mis métodos definitivamente estaban mal, pero algunos resultados resultaron positivos. Lentamente acepté que había cometido un error enorme, aunque algunos estudiantes realmente se beneficiaron. Me contó sobre el progreso de Jorge en cuidado de acogida y cómo estaba yendo bien. Hablar con ella me ayudó a entender la naturaleza complicada de lo que pasó. No todo era blanco y negro. Luis prosperó después de escapar la explotación de David. Sus notas mejoraron dramáticamente cuando realmente hizo su propio trabajo. Descubrió que era bastante inteligente cuando no pasaba todo su tiempo escribiendo ensayos de otra persona. Fue aceptado en una buena universidad estatal por mérito legítimo. Sus padres pasaron por mi aula en marzo para agradecerme. Dijeron que accidentalmente liberé a su hijo de un arreglo tóxico. Luis había tenido demasiado miedo de rechazar las demandas de David antes de que todo fuera expuesto. Ahora planeaba estudiar ingeniería y realmente estaba emocionado por la universidad. Verlo tener éxito, se sintió bien. Laura canalizó todo el drama de su experiencia de confesión en una obra de un acto sobre secretos adolescentes y consecuencias. La escribió para su proyecto de clase de teatro. La obra presentaba a estudiantes confesando varias cosas a una profesora que había cometido un gran error. Realmente estaba bastante buena.
La presentó en la muestra de artes de primavera. La audiencia se rió en algunas partes y se quedó callada durante momentos serios. Presentar su propia historia parecía útil para ella. Otros estudiantes aprendieron sobre la complejidad de toda la situación a través de su versión artística. Después del show, me dijo que crear la obra la ayudó a procesar todo lo que pasó. La consejería obligatoria de drogas de Oscar empezó 2 semanas después de su confesión. La escuela le requirió asistir a sesiones con un terapeuta como parte de sus consecuencias por la operación del invernadero. Apareció en mi aula una tarde en marzo, viéndose incómodo. Se paró en la entrada moviendo nerviosamente las correas de su mochila y dijo que el consejero lo diagnosticó con trastorno de ansiedad. Resultó que había estado fumando para calmar sus pensamientos acelerados y preocupación constante sobre el rendimiento escolar. El terapeuta lo conectó con medicación apropiada y estrategias de afrontamiento que realmente funcionaron mejor de lo que las plantas jamás habían hecho. Me agradeció en su manera torpe de Oscar, diciendo que ser atrapado lo forzó a conseguir ayuda real que no sabía que necesitaba. Lo vi irse y me sentí raro sobre accidentalmente ayudar a alguien a través de métodos terribles. El semestre de primavera trajo perspectiva extraña mientras observaba a los estudiantes confesores moverse hacia adelante de maneras completamente diferentes. Algunos se mantuvieron amargos sobre sus consecuencias y me miraron feo en los pasillos. Otros parecían genuinamente agradecidos por la responsabilidad forzada y pasaron para actualizarme sobre su progreso. La mayoría solo quería graduarse y escapar de todo el lío. Vi a Carmen estudiando sola en la biblioteca en lugar de dirigir su operación de exámenes. David caminó por el campo de fútbol americano sin el peso de las expectativas de su padre aplastándolo. Elena trabajó su trabajo de restaurante entre clases para repagar el dinero malversado. Todos procesaron sus consecuencias diferentemente, y no pude predecir quién crecería de la experiencia versus quién solo me resentiría para siempre. El director Hernández me llamó a su oficina una tarde en abril y cerró la puerta. Se veía cansado y más viejo de lo que había estado antes de la crisis de confesiones. Admitió que toda la situación expuso problemas que la administración ignoró por años. La trampa, apuestas y otras violaciones existían porque nadie quería mirar muy de cerca al programa de honores. Los padres donaron dinero, los estudiantes entraron a buenas universidades y todos fingieron que todo estaba bien. Mi farol accidentalmente forzó a la escuela a confrontar problemas que habían estado evitando. Dijo que el distrito implementó nuevas políticas de integridad académica y aumentó recursos de consejería debido a lo que pasó. Su admisión se sintió como validación extraña, aunque mis métodos estuvieran completamente mal. El distrito me requirió asistir a entrenamiento de ética obligatorio en mayo con profesores de toda el área que habían cometido varios errores profesionales. Me senté en una sala de conferencias con otros 20 educadores que habían cruzado líneas de diferentes maneras. Un profesor tuvo una relación inapropiada con un estudiante. Otro falsificó registros de notas para ayudar a atletas a mantenerse elegibles. Alguien más usó disciplina física que se convirtió en abuso. Escuchar sus historias me ayudó a entender mi error en contexto. Aprendí mejores estrategias de manejo de aula que no involucraban tácticas de interrogatorio engañosas. El instructor nos enseñó sobre construir confianza mientras manteníamos límites y aplicar reglas a través de procesos transparentes en lugar de manipulación. Tomé páginas de notas y realmente me sentí como si me estuviera convirtiendo en una mejor profesora a través de enfrentar mi error. Carmen pasó por mi aula a principios de mayo con noticias sobre aceptaciones universitarias. Entró a una buena universidad estatal a pesar de perder el estatus de mejor estudiante. Me dijo que su ensayo de admisión sobre aprender integridad a través de consecuencias fue aparentemente realmente convincente para el comité de admisiones. Les gustó que tomara responsabilidad por sus errores y mostrara crecimiento genuino. Parecía emocionada por la universidad como un nuevo comienzo, donde podría ser una estudiante real en lugar de una competidora tramposa. Sus ojos se veían diferentes de alguna manera, menos calculadores y más abiertos. Me agradeció por hacerla responsable, aunque mis métodos estuvieran desordenados. Verla irse, sentí la mezcla complicada de orgullo y culpa que definió toda mi experiencia con la crisis de confesiones. El año escolar terminó en junio con sentimientos mixtos que no pude ordenar completamente. Sobreviví la crisis y mantuve mi trabajo, pero mi reputación cambió permanentemente. Algunos padres pidieron que sus hijos no fueran colocados en mis clases el próximo año. La consejera de orientación me mostró las peticiones, y sentí el aguijonazo de ser vista como la profesora que engañó estudiantes. Otros padres me pidieron específicamente porque querían a alguien que realmente aplicara responsabilidad. Una madre escribió una nota diciendo que apreció que mantuve a su hijo con estándares reales, a diferencia de otros profesores que miraron hacia otro lado de la trampa. Mi director me dijo que mis asignaciones de clases serían más pequeñas el próximo año para tomar en cuenta las preocupaciones de los padres. Limpié mi aula para las vacaciones de verano, sabiendo que estaría enseñando a menos estudiantes en una escuela donde todos conocían mi historia. Las vacaciones de verano empezaron y seriamente consideré dejar la enseñanza completamente. Actualicé mi currículum y busqué ofertas de trabajo para posiciones de entrenamiento corporativo y roles de consultoría educativa. Mi título de enseñanza me calificó para varios trabajos fuera del aula que parecían más seguros y menos complicados. Pero cada vez que me acerqué a aplicar en algún lugar, me detuve y cerré mi laptop. Me di cuenta de que a pesar de todo, todavía creía en la educación y responsabilidad estudiantil. No estaba lista para dejar que un desastre terminara mi carrera. La enseñanza importaba demasiado, incluso cuando era desordenada y dolorosa. Necesitaba ser mejor en ello, no huir de ello. Pasé julio y agosto haciendo voluntariado con programas de jóvenes en riesgo en la ciudad. El centro comunitario servía a niños enfrentando pobreza, inestabilidad familiar y violencia de maneras que mis estudiantes suburbanos de honor nunca experimentaron. Ayudé con tareas, tutoría y sesiones de mentoría.
Estos estudiantes lidiaron con consecuencias constantemente, no porque fueron atrapados haciendo trampa, sino porque la vida era simplemente más dura para ellos. Un niño me contó sobre ser suspendido por pelear, pero realmente estaba defendiendo a su hermano menor de matones. Otra niña luchó con notas porque trabajaba de noche para ayudar a su madre soltera a pagar la renta. La perspectiva me ayudó a entender que mi crisis de confesiones, aunque dramática para mí, fue en última instancia sobre estudiantes privilegiados, enfrentando consecuencias que muchos niños lidian constantemente. Mi clase de honor se asustó por fraude académico, mientras estos niños navegaron desafíos de supervivencia real. Jorge me envió un email a mediados de agosto desde su hogar de acogida. El asunto decía, gracias, y casi lo borré pensando que era spam. Su mensaje explicó que estaba yendo realmente bien en su nueva colocación, con una familia que realmente se preocupaba por él. Asistió a escuela de verano para ponerse al día con créditos que perdió mientras vivía en el techo. Escribió que quería convertirse en profesor él mismo algún día, porque vio cuánto los profesores podían impactar las vidas de estudiantes. Su mensaje decía, salvé su vida exponiendo accidentalmente su situación de vivienda, aunque no lo pretendía. Leer sus palabras me hizo llorar en mi mesa de cocina. Jorge me perdonó por mis métodos defectuosos, porque el resultado lo ayudó a escapar el abuso. Su email no borró mis errores, pero me ayudó a perdonarme un poco. Regresé a la escuela a finales de agosto para el nuevo año, con compromiso renovado y mejores límites. Mi configuración de aula se veía igual, pero me sentía diferente por dentro. Escribí mis reglas claramente en el pizarrón con consecuencias específicas listadas para cada violación. No más amenazas vagas o tácticas de manipulación. Mis métodos disciplinarios serían transparentes desde el primer día. Practiqué presentarme a mis tamaños de clase más pequeños, explicando mis expectativas sin el bagaje del desastre del año pasado. Me prometí que nunca más haría amenazas sobre evidencia que realmente no tenía. La crisis de confesiones me enseñó que los atajos en disciplina crean problemas más grandes de los que resuelven. Organicé mis planes de lección y respiré profundo antes de que llegaran los estudiantes, lista para ser la profesora que debería haber sido todo el tiempo. El primer día del nuevo año escolar llegó, y me paré en la puerta de mi aula, viendo estudiantes entrar para el primer periodo. Carmen pasó por mí, y nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que mirara hacia otro lado y encontrara su asiento. David no estaba ahí porque se había transferido a universidad comunitaria después de perder sus becas. Pedro entró después y me hizo una seña sin decir nada, y le hice una seña de vuelta. Luis entró hablando con otro estudiante sobre vacaciones de verano, como si nunca hubiera pasado nada raro. Entre nosotros. Laura entró con su dramática usual, pero parecía más moderada que el año pasado. La incomodidad colgó en el aire los primeros minutos de clase mientras pasé lista y todos se acomodaron en sus asientos. Empecé mi lección sobre el programa y expectativas del aula, y gradualmente la tensión se alivió mientras nos enfocamos en trabajo escolar real en lugar del desastre de confesiones. Para el final del periodo, los estudiantes hacían preguntas normales sobre tareas y fechas de entrega, y la rareza se desvaneció en algo manejable. Durante las siguientes semanas, desarrollé un entendimiento no hablado con los estudiantes que habían confesado el año pasado. Habían enfrentado sus consecuencias y seguido adelante. Yo había enfrentado las mías y seguido adelante, y todos estábamos tratando de hacerlo mejor ahora. Nadie trajo el día de confesiones directamente, y no lo referencié en clase. Solo nos enfocamos en aprender el material y pasar el año sin más drama. 3 semanas en el semestre, recibí un email de Kevin con el asunto, actualización desde la universidad. Lo abrí durante mi periodo de planeación y sonreí con su mensaje. Escribió que estaba estudiando ciencias de la computación en la Universidad Estatal, y ocasionalmente se encontraba con antiguos compañeros por el campus. Carmen estaba en su clase de estadísticas, y parecía menos estresada sin la presión de mejor estudiante colgando sobre ella. Luis estaba yendo bien en el programa de honores, y realmente escribía sus propios ensayos ahora. El email de Kevin terminó con su despedida usual, que me hizo reír en voz alta en mi escritorio. Escribió que la universidad era interesante, pero honestamente, el día de confesiones del año pasado todavía era mejor contenido que la mayoría de lo que encontraba en su vida diaria. Su estilo observacional distanciado no había cambiado para nada, y aprecié que me mantuviera actualizada sobre cómo todos estaban yendo. Le escribí de vuelta agradeciéndole por la actualización, y le dije que me alegraba que encontrara la universidad interesante. Nuestro chiste interno sobre ese día absurdo se había convertido en una conexión rara entre nosotros, y sus emails ocasionales se sentían como chequear con un amigo en lugar de un antiguo estudiante. 2 años después del caos de confesiones, estaba enseñando una nueva clase de honor un miércoles por la mañana, cuando noté algo escrito en un escritorio. Un estudiante había tallado palabras inapropiadas en la superficie de madera con un bolígrafo. Calmadamente tomé una foto del vandalismo y la envié a la oficina a través de los canales apropiados de reporte. No amenacé a nadie o hice anuncios dramáticos. Solo lo documenté y seguí con mi lección. Mis estudiantes notaron mi respuesta medida y una niña en la última fila alzó su mano. Preguntó si yo era la profesora de esa historia legendaria de confesiones de la que todos todavía hablaban. Sonreí y dije, sí, fui esa profesora. Preguntó qué habría hecho diferente, y expliqué que aprendí mejores métodos desde entonces. El crecimiento viene de enfrentar consecuencias honestamente, que es exactamente lo que les enseño todos los días. La clase asintió, y regresamos a discutir la lectura asignada. Nadie confesó el vandalismo del escritorio, y no lo esperé. Había aprendido que canales apropiados y disciplina transparente funcionan mejor que faroles y manipulación. Mi aula funcionaba suavemente ahora, y dormía bien por las noches sabiendo que manejaba las situaciones de la manera correcta.